Bienvenidos todos y todas. Estamos muy contentos aquí de recibirles en la Alianza Francesa, aquí en esta ciudad calurosa de León. El tema, como bien decía, en esta mesa que vamos a tratar es la palabra y el diálogo constante entre culturas y civilizaciones. Vemos que tenemos algunas variables en este tema, entre ellos la palabra, el diálogo, las culturas y las civilizaciones. Y yo me permito iniciar con lo que es la palabra. El hombre recurre a la palabra para expresar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, reflexiones, incluso hasta para dar explicación a su existencia recurre a la palabra. Sin palabra no hay sentido de ser. La palabra nos permite comunicarnos. De este modo, la palabra encapsula la experiencia de la sociedad y del hombre. También podemos decir que en la novela, en el cuento, en la poesía o en el género que nosotros trabajemos, nos sirven de cápsulas para poder resumir y reflejar la experiencia de la cultura y la civilización en la vivencia humana. En esta mesa me gustaría que trabajáramos y platicáramos, conversáramos entre nosotros en un rango de tiempo de 25 minutos para después cederle el micrófono al público presente si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Pero vamos a iniciar esta conversación primero con los autores y quiero darles la primera pregunta. ¿Qué relación tiene la obra de cada uno de ustedes con su cultura? Le cedo el micrófono ya sea a Roberto Carlos o a Jorge Ábalos, porque aquí Julie Marchio es una crítica literaria y aquí estamos preguntando la relación de la obra de cada uno de ustedes con la cultura. Bueno, hablando dentro del contexto de los lineamientos de lo que se nos ha pedido, porque no solamente estamos, aparte del título, ¿verdad?, que es amplísimo, ¿verdad?, la descripción nos habla también acerca de la literatura, entre otras cosas, como un antídoto en contra del fanatismo, por ejemplo. Entonces, aunque nosotros cuando escribimos no estamos motivados necesariamente para hacer una lucha de algún tipo o de otro, ¿verdad?, creo que nuestra obra responde en parte a esas presiones sociales que están fuera. Y nosotros ponemos a prueba también eso que en otra de las mesas se llamó nuestros demonios, es verdad. Nosotros nos ponemos a luchar contra nuestros demonios cuando escribimos, pero también con esos otros demonios externos que están afuera en la sociedad y que a mí en lo personal me preocupan mucho, porque si hablamos de fanatismo, ¿verdad?, para mí es un poco distante la idea de ese terrorista, ¿verdad?, que además es una figura excepcional y a quien yo con mi literatura dudo que pueda cambiar su ruta, ¿verdad?, cuando ya está encaminado en la fase final de realizar un acto de terrorismo. Yo creo que a esa persona, aunque existen milagros literarios, ¿verdad?, yo creo que va a ser difícil que yo la alcance con mi palabra. Pero hay otros tipos de fanatismo y uno de ellos es aquel al que Hannah Arendt, la filósofa, llamó la banalidad del mal. Esta banalidad del mal a mí sí me preocupa y no es tan solo, no se refiere solamente a este burócrata nazi que ponía un sello y ese era su trabajo, pero que el poner ese sello en esa hoja de papel significaba la muerte de 20.000 judíos, por ejemplo, ¿verdad? Y es una persona que se concebía a sí mismo simplemente como alguien que estaba haciendo un trabajo dentro de una cadena burocrática, ¿verdad? Esa banalidad del mal tiene muchas otras expresiones que pueden ser igual de horrendas para nosotros. Y puede ser, por ejemplo, el obispo que se niega o que busca ocultar, por ejemplo, a los sacerdotes pederastas. O puede ser la persona
creyendo que es más importante que un determinado partido esté en el poder, y por eso hay que ocultar esos casos de corrupción que hay, y entonces a través de invisibilizar esas cosas que deberían preocuparnos como seres humanos desde el punto de vista ético, ¿verdad? Entramos en el campo de la banalidad del mal, y eso lo puede hacer cualquier persona. Eso sí me preocupa a mí, porque entonces cuando esto se extiende, ¿verdad?, deja de importar lo que es necesario que hagan los políticos, ¿verdad?, y nos entregamos a cierto tipo de visiones donde las personas simplemente se encasillan en actuar. Entonces yo he tratado de alguna manera de responder a eso, pero me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, en el teatro, con mi obra teatral, yo siento que cuando pongo una obra y donde en 2 semanas la van a ver 3.500 personas, yo siento que el impacto dialógico de esa obra es bastante palpable para mí. Yo puedo escuchar a las personas reír y llorar, ¿verdad? Los puedo ver después de la obra, conversar sobre la obra, los oigo en los pasillos, ¿verdad? Yo con una de mis obras vi que trataba sobre el tráfico de personas, por cierto. Escuché jóvenes que no querían salir del teatro y se decían entre sí: es que no quiero salir porque la obra me gustó tanto que cuando yo salga esto desaparece completamente. Entonces, esos momentos donde nosotros, que normalmente como escritores no tenemos el privilegio de verlo, pero en el teatro sí podemos, de ver a nuestros lectores, digamos, a nuestro público, son rarísimos para el resto de escritores, para las otras obras que tenemos. No podemos ver al lector que lee nuestra novela o nuestro cuento, etc. Pero al escribir mis cuentos, yo lo que siento es que es mucho más importante en esto de la cultura realmente ese trabajo que nosotros hacemos para comprender al otro y para crear mecanismos con nuestra prosa, con nuestra imaginación, con nuestras imágenes y personajes, para que el lector verdaderamente se compenetre con la vida de los otros y tenga y que expanda el territorio de su conciencia, ¿verdad? Y para eso estoy menos preocupado con agendas, aunque mi motivación pueda ser muy específica y pueda ser muy política. Ya en el transcurso de la escritura estoy mucho más preocupado de realmente representar de la manera más creativa e imaginativa posible, para que el lector la viva realmente, la experiencia humana. Y esto nos remite incluso a la literatura clásica, ¿verdad? Y cada vez se me hace más importante para mí volver a leer a los clásicos y apartarme de algunas nuevas tendencias, porque prefiero ir y volver a leer aquella literatura que en algún momento realmente me sacudió y donde yo sentí que mi conciencia se expandía y mi comprensión del ser humano se expandía, porque es a través de eso, de ese ejercicio del alma, ¿verdad?, como yo realmente siento que mi obra está cumpliendo un papel y donde yo me siento más satisfecho, ¿verdad? Entonces yo escribo cuentos, mi teatro siempre sobre temas muy actuales, ¿verdad?, pero donde me preocupa mucho la caracterización, y ese trabajo en el teatro también ha influido en mi cuento, donde yo me enfoco mucho en la caracterización de personajes, y muchas veces, ahora me doy cuenta, ahora lo reconozco, personajes en situaciones extremas, ¿verdad?, en cuestiones de abuso, de la guerra, donde yo puedo probar de qué realmente estamos hechos como seres humanos. Sí, buenas tardes. Quisiera dar las gracias al señor Sergio Ramírez por haberme invitado, a Ulises, también Juárez Polanco por haberme invitado, y retomando un poco lo que has dicho, el tema de la mesa, y quizás respondiendo un poco a tu pregunta, Carlos, a mí me cuesta mucho hablar sobre mi obra porque los artistas tenemos un ego que se infla muy fácilmente. Entonces quisiera hablar más o menos de lo que entiendo yo por literatura y lo que es, por ejemplo, la tolerancia y lo que es el entendimiento entre culturas sobre la literatura. Bueno, la literatura tiene un fin y lo que busca es insertar la experiencia del individuo dentro de una sociedad. Persigue el entendimiento, pero se queda dentro de esa lengua, con la excepción de las traducciones, por ejemplo. En el momento en que otras sociedades erigen empatías con esas experiencias, se dan los intercambios, es decir, se da el entendimiento mutuo. En el mundo globalizado es más fácil entender, por ejemplo, el caso de una novela alemana que causó mucho furor, Axel Roadkill. Yo no sé si alguien la leyó, porque Günter Grass acusó a la chica de plagio. Fue todo un escándalo en Europa, pero
debido a la sociedad tan masificada en la que vivimos, podemos insertarnos dentro de ese código de esa muchachita que acusa a toda una generación de padres de Berlín antes de la caída del muro de Berlín, cómo no crecieron y educaron a hijos que ahora se dedican a las drogas, se dedican a los excesos, ¿no? Entonces sí lo podemos entender. En el caso, por ejemplo, de otra novela de una niña que vivió la Revolución Islámica en Irán, que se llama Persépolis, es una novela gráfica que llega muy al final, no sé si todas estas novelas han llegado acá a Nicaragua. Podemos entender ese código porque podemos ver a través de la gráfica el horror de esta niña en la Revolución Islámica y todo lo que tuvo que suceder, pero de por sí la literatura no crea tolerancia, es decir, han habido libros completamente intolerantes. La Biblia es un ejemplo de la intolerancia, cómo se ha matado, se ha llegado a guerras por la Biblia, y la tolerancia se da porque prácticamente es un código religioso. Si vemos, por ejemplo, la etimología de la palabra tolerancia, que viene del latín tolerabilis, que significa soportable, tolerantia, paciencia y sufrimiento, toleratio, capacidad para el sufrimiento o de resistencia. Entonces, la literatura lo que busca es una empatía con otras personas que entienden ese código que tú estás hablando, pero cuando te sales de ese código y no es entendido, entonces la literatura se vuelve completamente intolerante porque no logra transmitir hacia el otro lo que tú estás queriendo decir. En mi caso, yo estaba dando un paseo por las calles de León y fui a visitar la tumba de Alfonso Cortés, la tumba de Salomón de la Selva, la tumba de José de la Cruz Mena, a quienes traté de retratar en unos cuentos míos, y alguien me preguntó, un escritor que participa en el simposio, ¿y tu próximo libro es tan triste como este? Pues es lo que a mí me toca. En el momento que alguien entra en ese código de entendimiento en donde yo lo que quiero retratar es todos estos personajes que sufren, porque el ser humano está hecho para sufrir. Tenemos 3 temas en la literatura: el tiempo, el dolor y la muerte. Pues entonces sí se puede entender mi obra. De otro caso quedaría nula. No, o sea, tengo que llegar a ese código para poder entender a otras personas. Julie, sí. Sí, buenas tardes a todos. Antes de contestar tu pregunta, me gustaría rendirle un homenaje a Sergio Ramírez. Bueno, les voy a contar una historia. Me parece que Sergio Ramírez les da un espacio a los jóvenes, tanto a los jóvenes escritores, como lo estamos viendo aquí, como a los jóvenes investigadores. Yo empecé a descubrir la literatura centroamericana, bueno, con los grandes clásicos, Rubén Darío, Miguel Ángel Asturias, y también con las novelas de Sergio Ramírez. Y a los 20 años, estaba haciendo la maestría en ese momento, lo contacté y me recibió allá en la oficina de su agente literario en Barcelona. Con mucha amabilidad me contestó todas las preguntas y, bueno, a veces ingenuas mis preguntas, y no le hizo caso a mi juventud. Y eso, yo creo que está presente el espíritu de lo que yo viví en ese momento. Es decir, que Sergio Ramírez está haciendo, me parece a mí, un gran trabajo para las nuevas generaciones, y se lo quiero agradecer muchísimo. Bueno, ahora a mí me gustaría enfocar el tema bajo 3 aspectos diferentes. Yo no soy escritora, aunque hablando con algunos escritores de aquí dicen que cuando uno ha escrito algo es escritor, pero yo no soy escritora. Hice el doctorado allá en Francia, pero no soy escritora. Lo que les puedo decir es cómo yo veo un poquito este intercambio cultural a nivel de la literatura en general, de la literatura centroamericana. Me parece que hay 3 aspectos. El primer aspecto es cómo juega un papel importante el intercambio cultural a nivel de la creación literaria. El otro es cómo se representa el intercambio cultural a nivel de las obras. Hay algunas obras centroamericanas que nos representan el intercambio cultural o la imposibilidad de intercambio cultural. Y el tercer aspecto es que para que haya un intercambio cultural, pues tienen que circular las obras. Es el tercer aspecto. No sé si
¿quieres que desarrolle ya algunos de estos aspectos? Pues, por ejemplo, a nivel del encuentro cultural en Francia, hablamos el miércoles que trabajamos eso del tema de las traducciones. No es precisamente el tema de mi investigación, pero estuve empezando a trabajar sobre esto, de la importancia de París a nivel de la creación de la literatura latinoamericana. Y vemos que a lo largo del siglo XX, París se convirtió en capital de la cultura, claro, pero sobre todo en un lugar de encuentro entre los escritores, que muchas veces tenían muchas dificultades para conversar, para intercambiar en su propio continente, y allá en París se dieron estos intercambios culturales. Por ejemplo, podemos pensar en Miguel Ángel Asturias, que es un caso paradigmático, me parece. Miguel Ángel Asturias, creo yo, no sé, algunos quizás me puedan contradecir, pero descubrió el mundo indígena, el mundo maya, allá en París, intercambiando entre otros, con los movimientos surrealistas y con el profesor Renaud, que estaba dando clases en la Sorbonne sobre el mundo maya, a la vez clases de historia y también clases de literatura. Y en ese momento, como sabemos, ayudó colaboró en la traducción del Popol Vuh. Se quedó en París entre el 24 y el 33 y fue el momento en que empezó a publicar varias de sus obras mayores. Las leyendas de Guatemala, gran parte, no todas, pero las leyendas de Guatemala se dieron allá en París, las escribió allá en París, por ese intercambio cultural que se dio allá. Entonces es interesante ver cómo juega un papel importante el contacto con otras culturas para volver a descubrir la suya, estando lejos, con la lejanía, con la distancia. Este es el primer aspecto, pero no quiero monopolizar la conversación, voy a seguir después. Si me permites hacer algo, yo lo que, y claro, tienes razón, Julie, quisiera apuntar algo, que tú tienes razón al decir que solo al entrar con otras culturas te das cuenta de lo que tienes en casa. Y yo creo, no se puede comprobar científicamente, pero la Casa de Contratación de Sevilla, que era la entidad que regulaba la comunicación entre las colonias, entre estas y España, y entre estas en sí, se disolvió hasta 1790. Yo creo que todavía tenemos esa mentalidad de la Casa de Contratación de Sevilla. O sea, un libro que se publica en Argentina corre el peligro de no llegar ni siquiera al Perú. Y cuidado, un libro que se publica en Managua no llega ni siquiera a Granada. Tenemos esa mentalidad y en ocasiones tienes razón, hay que ir a otros países para poder vernos a nosotros mismos. Que en mi caso, que yo nací en Granada, en Nicaragua, pero vivo desde los 11 años en los Estados Unidos, y fue gracias a ese distanciamiento que logré ver todo lo que quizás no hubiese podido ver estando aquí en Nicaragua. A mí me encantaría continuar con la conversación y no perdernos un poquito de ese rumbo que quiero que le demos. Quiero unir con lo que ha dicho Roberto Carlos y Julie la siguiente pregunta. ¿Cómo la obra de su generación se vincula con las demás culturas y civilizaciones? Jorge. Es que estás haciendo la pregunta con un margen tan amplio, ¿verdad? Que mi mente hasta colocó extraterrestres ahí, ¿verdad? No, pero es que el problema, es que también hay un problema acerca de la trayectoria física de los libros, ¿verdad? Porque parte se habla de eso, del movimiento de los autores, ¿verdad? O sea, el tema da lugar para todo esto. A mí me preocupa que no estoy alcanzando a la cultura de los jóvenes ahí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, vaya, yo escribo poesía, escribo narrativa, llego a El Salvador y no puedo alcanzar a esa gente que son mis vecinos, ¿verdad? Influir donde se están dando subculturas, ¿verdad? Donde no se están escuchando entre ellos mismos y donde existen
estas dinámicas de violencias excesivas, ¿verdad? Porque no es solamente la violencia física, ¿verdad? Pero también todas estas múltiples tipos de marginalización que existen en la sociedad urbana de una ciudad tan caótica como es San Salvador, ¿verdad? Entonces, y cuando de pronto se estigmatiza a tal punto a las jóvenes generaciones de los barrios pobres, prácticamente los están condenando para que se conviertan en pandilleros, tal y como realmente está ocurriendo. ¿En qué momento un niño de 12 años deja de ser un ser humano debido a la manera en que hablamos acerca de ellos, ¿verdad? Y yo no los puedo alcanzar con un cuento, yo no los puedo alcanzar con un poema, si me cuesta alcanzar a los otros escritores. Entonces yo como autor, ahí sí comienzo yo a preocuparme acerca de esta distancia física que yo tengo con los lectores, y no estoy pensando en otras culturas, estoy pensando en esa subcultura que yo no puedo alcanzar. Entonces hay un momento donde preguntándome acerca de eso, acerca de mi efectividad como autor en la sociedad en la que yo vivo, comienzo a repensar mi rol y entro de lleno al mundo del teatro, porque yo con el teatro yo sé que puedo garantizar acceso a los jóvenes, acceso a ciertas áreas geográficas del Salvador a las que no tendría acceso, a las que jamás comprarían un libro, ¿verdad? Y entonces como autor de teatro comienzo a insertar no solo temas de mucha actualidad, sino también a insertar imágenes que de otra manera ellos no ven. Entonces quiero hacer una explicación, por ejemplo, acerca de la naturaleza de la obra literaria, porque hace poquito me acordaba yo del Quijote y me acordé de un pasaje que a mí me conmovió mucho la primera vez que lo leí. Es el famoso pasaje donde Don Quijote llega a la fonda y no recuerdo cómo, sí, entonces y lo reciben mujeres que podían ser prostitutas, ¿verdad? Pero él las trata como si fueran grandes damas. Yo recuerdo que ese pasaje me conmovió muchísimo y decidí buscarlo para ver cómo operaba literariamente ese pasaje. Pero leyéndolo aisladamente no me causó la misma emoción, ¿verdad? Así que lo que hice fue volver a leer el Quijote de nuevo, desde el principio, y hasta cuando llegué a esa parte me volvió a conmover. Entonces se trata acerca de procesos de lectura, ¿verdad? Donde nosotros vamos construyendo ciertas memorias temporales en el lector que a mí me interesan. Entonces yo hago una obra de teatro en un mundo donde es tan violento y yo quiero mostrar un simple abrazo. Entonces parte del camino entre dos mujeres que yo tengo, una fiscal y una prostituta, que yo las pongo en mi obra, ¿verdad? Ahí como al inicio del tercer acto se abrazan. Pero para llegar a ese abrazo yo tengo que construir una historia de tal manera que haga ese abrazo muy significativo para los espectadores. Entonces, porque yo quiero llegar a ese momento donde ese abrazo tenga importancia para mis espectadores. Entonces, yo llego a esas cosas y a esos momentos en mis obras porque verdaderamente sí estoy pensando en cómo llegar y cruzar esos abismos que hay con mis lectores y a los que no puedo llegar a través de la palabra escrita, ¿verdad? Entonces, sí me interesa ese tema tan amplio del que estás hablando, pero particularmente, ahora que me lo preguntas, me doy cuenta que honestamente no me importa tanto como llegar a esos vecinos que yo tengo y que están en peligro, ¿verdad? Gracias. Sí, panelistas, recuerden que la pregunta es cómo la obra también de la generación nuestra, esta generación, no tanto mi obra, sino yo quiero saber también la obra de la generación que están escribiendo, cómo se vincula con las culturas y civilizaciones diferentes. Hay un fenómeno en la literatura nicaragüense, por ejemplo, que es que habría que sentarse a analizar un poco, y es que se está volviendo una literatura en donde ya no solo se necesitan estudios literarios para entender a esta generación de escritores. Son escritores en donde están inmersos en el mundo de las drogas, hay muchos suicidios, o mucha, en la literatura joven nicaragüense, el suicidio impera, y ya no es suficiente tener estudios literarios para poder entender por qué están escribiendo como están escribiendo, sino que se necesitan, por ejemplo, entender lo que es la palabra depresión, lo que es la palabra ansiolítico. Y vemos que hay un fenómeno
en la literatura joven nicaragüense que está llegando a eso. Y yo no sé si se está entendiendo, yo no sé si la voz está llegando, porque el caso más paradigmático es Francisco Ruiz Udiel, que por ejemplo al publicar el primer poemario, yo no sé si entendieron que el alter ego Andrés no era un invento de él, era la vida de él que estaba siendo reflejada, era él a quien la mamá le pegaba, la mamá de adopción le pegaba el cigarro. O sea, lo entendemos bien ahora después del suicidio, pero no sé si se entendió en el momento. Pero a partir de Francisco, la literatura nicaragüense va por ese camino, y es un camino espantoso, me parece a mí, porque no lo estamos entendiendo. O sea, la crítica no lo está abordando, y eso es un peligro, ¿no? No entender por qué rumbo van. Bueno, yo les puedo hablar un poquito de cómo, bueno, de mi investigación. Estuve trabajando sobre la escritura de la historia y la escritura de la memoria histórica en la literatura contemporánea, y en particular con énfasis de género, trabajando 7 novelas del Istmo Centroamericano. Intento contestar tu pregunta, diría que lo que se está dando a nivel de este auge de la producción de novela de la memoria aquí en Centroamérica no es un hecho aislado. Es decir, que en mi país también se está dando lo que algunos críticos, tanto historiadores como críticos especialistas de la literatura, llaman boom de la memoria. Estamos con un boom de la memoria, tanto a nivel cultural como a nivel político, con diferentes impactos en función de las sociedades en las que se da. Y en mi país hubo muchas novelas sobre la memoria de la Segunda Guerra Mundial, con diferentes polémicas. Podemos pensar en una novela que se llama Les Bienveillantes, de Jonathan Littell, que provocó una gran polémica porque el narrador es el verdugo, pro-nazi, francés pro-nazi. Bueno, entonces lo que intento decir es que este diálogo se puede dar también a través de cierta globalización, es decir, cierta globalización, y no es solamente el caso de Francia, hay muchas novelas en España, Javier Cercas, en Latinoamérica, y aquí en Centroamérica también estas novelas de la memoria están, y es que intento recuperar el hilo que les anuncié antes. Uno de los hilos es que están representando este diálogo entre las culturas. Pienso por ejemplo, en la novela de Ana Cristina Rossi, Limón Reggae. Pues Limón Reggae nos representa 2 contactos. Uno es el contacto de los de los costarricenses mestizos del Valle Central, que se van al Caribe, a Limón. Pues esta dificultad de relacionarse con el otro, en este caso el afrodescendiente, el afro ya costarricense. Es esta historia que nos cuenta aquí de la memoria. Y el otro gran aspecto de este diálogo entre culturas que nos intenta representar, y digo, diálogo, no es un diálogo fácil, hay dificultades. Lo que nos representan las novelas son estas dificultades. El otro aspecto es la guerra en El Salvador, cómo algunos costarricenses se metieron allá con la guerrilla, movimientos de solidaridad, y aquí hay un encuentro cultural. Y en esta novela lo que se da es un intento de recreación lingüística de este idioma de Centroamérica, y es que el narrador nos está comentando este intercambio cultural, diciendo, pero es que en Costa Rica se dice así, pero en El Salvador o en Honduras se dice, o en Nicaragua de otra manera. Entonces yo creo que esta literatura de la memoria intenta realmente dar este contacto cultural. Lo que pasa es que no siempre nosotros, lectores, estamos dispuestos a aceptarlo, porque con Limón Reggae
¿qué le dijeron los lectores, gran parte de los lectores, a Ana Cristina Rossi? Fue, pero en esta novela no está Limón. ¿Por qué? Porque se estaba representando la historia del Salvador. Y una pregunta es, si tenemos que seguir escribiendo, bueno, ustedes tienen que escribir todavía sobre su propio país, o si es que ya pueden representar la historia regional. ¿Es que existe Centroamérica en la literatura centroamericana o seguimos con un concepto nacionalista? ¿Es que se puede hablar de otra cosa, de Roma, de Grecia, de cualquier país? Bueno, ya. Si tiene alguna... Julie, te me adelantaste a la tercera pregunta, así que para los otros dos escritores, Jorge y Roberto Carlos, ¿creen ustedes que los escritores de esta generación están manteniendo ese diálogo constante con las demás culturas y civilizaciones? Soy un poco pesimista en cuanto a eso. De nuevo, si no entramos dentro del código de la masificación, del mundo masificado, del mundo de las drogas, y di los ejemplos de las novelas estas publicadas en Berlín y no sé en qué país fue publicada Persepolis, de Marjane Satrapi, es muy difícil que entiendan un código donde no esté regido por el mundo completamente masificado. O sea, si no entras dentro de ese código, es imposible que suceda un intercambio entre culturas. Y entonces ahí es donde viene de nuevo el tema de la mesa, la intolerancia, el antídoto contra el fanatismo y todo lo demás. Pero claro, una novela que trate sobre drogas, sexo, todo lo demás es lo que va a hacer que se entienda un poco más dentro de otras culturas y otras civilizaciones, si se le puede llamar de esa manera. De otra manera yo no creo, honestamente no creo. Un cuento que no hable sobre un tema que se entienda a nivel mundial, imposible que vaya a tener una repercusión en otro continente. Bueno, yo viví bastantes años fuera de El Salvador, en Nueva York. He vivido también en San Francisco, pero viví en Nueva York por muchos años, que es la ciudad más intensamente multicultural que yo he conocido en mi vida, ¿verdad? Es muy intenso. Y cuando regresé a El Salvador a vivir de nuevo aquí en el 2001, sentí ese gran choque. De pronto estaba en un país que se sentía muy homogéneo en términos culturales, ¿verdad? Y entonces empecé a viajar. Me gané el premio Rogelio Sinan en el 2004, que también me permitió llegar hasta Panamá y redescubrir un tipo de diversidad donde yo me sentía perfectamente en casa, digamos, ¿verdad? Y entonces fue cuando a mí se me empezó a ocurrir esta idea de que, bueno, entonces voy a recorrer Centroamérica. O sea, yo creo en lo que Julie está diciendo. Yo creo que hay por un lado, en mi generación, o realmente yo soy más viejo quizás de lo que parezco, ¿verdad? Pero yo creo que la generación joven ahorita ya está, yo estoy atrás de ellos, ¿verdad? Entonces, excepto que mucha de mi carrera literaria está dedicada a la poesía, pero cuando regreso aquí, entro de pleno a la narrativa y a partir del 2004, haciendo un viaje por Centroamérica, redescubro la parte de la costa atlántica de Centroamérica, ¿verdad? Y yo en la historia, ¿verdad? Acuérdense que lo de William Walker participaron batallones del Salvador para defender la soberanía de la región centroamericana. Y El Salvador fue el último país. El Salvador no firmó la Declaración de la Independencia de Centroamérica porque El Salvador no existía en ese momento. Eran varias provincias ahí, y El Salvador es el último país de Centroamérica donde declara su soberanía en 1848, creo. Nos tardamos en eso porque El Salvador no podía aceptar, las provincias de lo que ahora constituye El Salvador, no podía aceptar que no existiera una nación centroamericana. Y de hecho El Salvador mantuvo propuestas de una nación federal centroamericana hasta el final del siglo XIX, y no podía aceptar
que no existiera esa nación centroamericana. Entonces hay una semilla de eso en El Salvador, sobre todo para aquellos que, como yo, que me tomo el tiempo de leer historia, ¿verdad? Y yo sí he continuado con mis sueños de ver a Centroamérica como una sola región. Entonces, 2 novelas que yo tengo en las que estoy trabajando, que no están publicadas porque todavía estoy trabajando en ellas, y que la escribo al mismo tiempo porque cuando me agoto con una, descanso escribiendo la otra, no sé por qué, pero así es. Entonces, y estas novelas son centroamericanas, en el sentido de que toman lugar en varios países y con una diversidad de culturas. Pero fíjate que en esto yo me siento solo. Esto es algo que yo no veo a los otros autores de El Salvador hacer, y están trabajando dentro de campos o ámbitos muy reducidos, ¿verdad? O están preocupados con un aspecto de la realidad histórica de El Salvador o con un aspecto de la sociedad, ¿verdad? Pero no de la multiculturalidad de Centroamérica, ni tampoco con la diversidad cultural que hay dentro del mismo país que nosotros tenemos. Solo para terminar, yo estoy trabajando, por ejemplo, ahorita en una obra de teatro que yo escribí originalmente en 1993, que es acerca de la comunidad lenca, donde ocurrió la guerra. Entonces yo lo que hago en esta obra es reconstruir uno de estos pueblos que fueron totalmente arrasados por las masacres de 1980 en El Salvador, porque cuando yo llegué y trabajé con la Comisión de la Verdad al final de la guerra, descubrí que al destruir esos pequeñitos pueblos de las montañas de Morazán, también habíamos destruido culturas que ya no se iban a reparar. Una de las cosas que los guerrilleros encontraron en ese lugar fue un violín Stradivarius. Entonces había gente, inmigrantes de hace un siglo que provenían de Portugal, que trajeron la música. Entonces la gente todavía tocaba con un estilo barroco en el norte de Morazán. Entonces habían ahí todo el mundo al norte del río Torola, en la montaña de Morazán, tenían una cultura muy centrada en la música. Eso desapareció por completo. Esas personas que construían violines ya no existen porque fueron masacrados. Entonces yo escribo una obra de teatro en donde yo reconstruyo la vida a través de la historia de 3 hermanas, y nunca la pude representar en El Salvador porque nadie quería, no, es demasiado, estábamos hablando de esos pueblos que fueron masacrados, el gobierno no la va a apoyar. Entonces finalmente tuve que hacer mi propio grupo de teatro el año pasado para montarla finalmente, ¿verdad? Y ahora que la gente la está viendo, todo el mundo está entusiasmado con esta obra. Pero eso a mí lo que me dice es que toda la nueva generación, la generación del pasado, nadie ha estado preocupado realmente de ponernos a conversar intraculturalmente o interculturalmente, incluso dentro de nuestros propios países, ¿verdad? Yo no sé si los escritores nicaragüenses están dentro de sus propias obras, están creando situaciones dialógicas entre la cultura del Atlántico, por ejemplo, y la cultura urbana, o la cultura urbana y la cultura suburbana, o qué sé yo, ¿verdad? No sé, pero en El Salvador no está ocurriendo eso. Gracias. Bueno, no sé si voy a contestar realmente la pregunta. Me parece que este diálogo entre culturas hay que enfocarlo a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, podemos pensar en esta capacidad, pero digo capacidad, es decir, que no siempre se da. Esta capacidad que tiene la literatura. Alguien dijo ayer, pues mi país no es un país, son varios países. Pues es también el caso de muchos países de Centroamérica. Si tomamos el caso de Guatemala, pues hay varias sociedades muchas veces incomunicadas, y nos podemos preguntar por algunas obras que permiten acercarse al otro. Y aquí está el problema ético: acercarse al otro sin robarle su palabra, su voz. ¿Cómo representar al otro sin robarle su voz? Es realmente un desafío. Entonces, repito, se va, por ejemplo, tomo el ejemplo así de Compasión Absoluta de Carol Sardeto, es una escritora de Guatemala, es su primera novela, del 2005. Ella nos habla de una guatemalteca que regresa a su país después de 20 años de ausencia. Regresa a inicios del 2000 y no se quiso enterar de lo que había pasado en su país. Y va descubriendo poco a poco
el dolor del otro. ¿Cómo se informa? Pues por los informes de la verdad, por los testimonios. Lo que pasa es que esta novela, y eso me parece importante, nos muestra que solamente se puede acercar a través de la compasión, es decir, no se puede meter en el lugar, uno no se puede meter en el lugar de las víctimas, pero sí puede sufrir con, y es el sentido, creo yo, de esa novela, ¿no? Sufrir con, establecer un diálogo, pero que muestra sus límites, y eso es muy importante. Ahora, a nivel internacional, ¿qué les puedo decir yo de la literatura centroamericana a nivel de las traducciones? A inicios del siglo XX, pues no voy a retomar lo que dije el otro día, pero París era la capital de la edición en lengua castellana. Y allá en París se publicaban obras en español, de españoles peninsulares y de latinoamericanos. ¿Qué hacían los franceses? Pues veían a los latinoamericanos como españoles la mayoría de las veces. ¿Qué les puedo decir ahora, un siglo después? ¿Cómo los consideran a los centroamericanos? Pues como latinoamericanos, pero no como centroamericanos. A mí me parece que Centroamérica como tal no existe como región a nivel de las traducciones. Para el público en general, no hablo de las universidades, de los especialistas, pero para el público lector común que va a comprar una novela, no se entera de la existencia de Centroamérica como tal, sino de la región latinoamericana. Pero están cambiando las cosas con algunas editoriales, como la de Aubergy, claro, que está haciendo mucho. Están cambiando las cosas, pero con Centroamérica cuenta que sí, ahora sí aparece el término de Centroamérica, las cosas están cambiando paulatinamente. Pero es difícil, todavía es difícil.